Ay, hola, hola, ¿cómo están? Pues vamos a grabar. No, gracias por estar aquí. Jorge, solo va a estar de forma intermitente. Gracias por la espera y una disculpa por también llegar ahora, pero saben, así como voy llegando, voy conectando, ya saben cómo es esta ciudad de caótica. Entonces, bueno, quiero recordar un poquito lo que estuvimos viendo en la sesión pasada para retomar de ahí. Recuerden que empecé a hablar de Aristóteles por una razón. Me parece que Aristóteles sí nos da bases para repensar ciertos fenómenos que la filosofía pues ha eludido de alguna manera o lo ha dejado a otras disciplinas. Entonces, el problema con esos deslindes y con esas demarcaciones es que pues en realidad no hay la manera de discutir cosas que en la filosofía en la antigüedad sí se discutían, ¿no? Lo que veíamos la semana, bueno, hace varias semanas, no, la semana pasada, la sesión pasada, sobre el concepto de usía, en realidad es uno de estos grandes problemas. ¿Y a dónde va a derivar todo esto? Bueno, primero a la diferencia entre el ser y la sustancia, que no solo vamos a ver con Aristóteles, sino de pasado un poquito con Kant, que es uno de los que revisa las categorías aristotélicas, propone nuevas categorías aristotélicas, y después de Kant hay una nueva propuesta por parte de Peirce, que es este filósofo norteamericano de finales del siglo XIX, que también hace una propuesta de categorías, ¿no? Eh, Peirce en realidad sí es muy kantiano, en realidad hace buena revisión del trabajo de Kant, pero también toma en cuenta algunos de los filósofos escolásticos, digamos que esa es su parte de su influencia y es interesante Peirce, ¿no? Es un filósofo complicado de leer porque es muy riguroso formalmente hablando, pero vale la pena, ¿no? En ese sentido, bueno, ya en su momento retomaremos sobre todo la revisión de estas categorías o propuestas de categorías nuevas más bien, pero bueno, ahora sigamos con Aristóteles. Entonces voy a compartir mi pantalla, igual para que vayamos siguiendo este texto. Les decía, del seminario que tiene Heidegger, que se les comentaba también la sesión pasada sobre los conceptos básicos de filosofía aristotélica. Recuerden que es un seminario de un Heidegger temprano, es previo a Ser y Tiempo, por lo menos a la publicación de Ser y Tiempo son 3 años, 3 años antes, y ya se estaba aquí gestando algunas de las cosas que Heidegger retoma en Ser y Tiempo, ¿no? Entonces, este es un seminario específicamente sobre la retórica de Aristóteles, es lo que va a desarrollar y algunos puntos de la ética nicomaquia o ética de Nicómaco, que también se le suele decir. Pero aquí en un inicio Heidegger hace una revisión de los conceptos fundamentales de Aristóteles y ya saben, una, digamos, recategorización de los mismos. Sobre todo en esta primera parte vamos a seguir a Heidegger, después lo vamos a dejar, ¿vale? Entonces voy a continuar con la lectura y nos quedamos precisamente aquí la sesión pasada en el concepto de usía. Recuerden que este seminario que estamos leyendo está inédito en español, así que bueno, de alguna manera hacerlo público también vale la pena, ¿no? Por lo menos las versiones que hay es la alemana y la de habla inglesa. Entonces, es el apartado 7 usía como concepto fundamental de la filosofía aristotélica. Dice Heidegger, la función básica de logos es el hacer que se muestre por sí mismo, de los entes en su ser, de la usía como el ser de los entes o como seridad, ¿no? Como esta función del ser, ¿no? Con ello se quiere decir que el ser del ente en sí mismo tiene aspectos determinantes y que por lo tanto algo puede aún descubrirse del ente en el cómo de su ser. Pero usía, en cuanto ser en el cómo de su ser, es en sí misma ambigua en Aristóteles. Tiene diversos significados. Al mismo tiempo, usía es el título del contexto concreto que constituye el tema de la investigación fundamental de Aristóteles,
Usía es la expresión del concepto fundamental de la filosofía aristotélica. A partir de Usía, no solo llegaremos a conocer qué es el jorismos, perdón, que es la definición, ¿se acuerdan? O delimitación, sino que también adquiriremos un fundamento sobre el cual situar otros conceptos fundamentales. Y vienen los tipos de ambigüedad, ¿no? Usía es ambigua para Aristóteles. Eso podría interrumpir de inmediato la aplicación de la expresión, dado que una ambigüedad en el concepto fundamental de la investigación representa un peligro. Pero no toda ambigüedad es del mismo tipo. Existen los siguientes tipos de ambigüedad, ¿no? ¿Cuáles son? Uno, ambigüedad por confusión. Surge cuando una palabra se está utilizando de cierta manera, pero aún posee varios significados ya aclarados. Y estos significados se confunden por desconocimiento del asunto en cuestión. La ambigüedad por confusión aparece a posteriori y oscurece aquello que había salido a la luz mediante la investigación explícita. 2. Ambigüedad por insensibilidad a las diferencias. Puede surgir de una incapacidad para ver ciertos contextos concretos en términos de sus diferencias posibles, de una falta de sensibilidad para captar diferencias en la aprehensión y determinación conceptual. 3. Ambigüedad común como índice de legitimidad. Puede ser el índice del hecho de que el alcance de una palabra en su ambigüedad surge de una relación legítima con, de una familiaridad legítima con la cosa misma, de que la multiplicidad de significados está exigida por la cosa como una variedad articulada de significados distintos, de que la cosa es tal que exige desde sí misma la expresión, pero con diversos significados. Da Aristóteles digamos, estos tres tipos. Hay, de hecho, una tipología de las clases de la ambigüedad. De hecho, hay un libro que se llama sobre 7 tipos de ambigüedad, ¿no? Por si les interesa este tema que es más semántico lógico, hay textos que trabajan esto. Nada más Heidegger nos da 3 tipos. Dice, así es la situación en Aristóteles. Por ejemplo, en el libro Delta de la Metafísica, el hecho de que Aristóteles no se preocupe por eliminar esta ambigüedad, tratando de nivelarla mediante alguna sistematización artificiosa, muestra su instinto por la cosa misma. Es decir, parece que conserva Aristóteles la ambigüedad voluntariamente, ¿no? Y lo hace con una intención, ¿sí? Que no es nada más una delimitación conceptual, sino que es el cómo la cosa se muestra tanto como concepto fundamental, que es el concepto que Aristóteles usa, y también como su uso cotidiano, ¿no? Entonces, sigo un poquito. En consecuencia, la multiplicidad de significados es un índice de variación. Es aconsejable no confundir la propia confusión con la multiplicidad de significados en Aristóteles. Es necesario examinar si la ambigüedad proviene efectivamente de las cosas mismas. Usía pertenece a estos conceptos fundamentales ambiguos. Por ello, examinaremos aquellos desde donde sus diversos significados toman orientación. Ya he dicho que usía es el concepto fundamental de la investigación aristotélica. Tales expresiones, que tienen el carácter de expresiones enfatizadas, también se designan como términos, y el significado que les corresponde expresamente dentro de un contexto científico de interrogación es el significado terminológico de la expresión. Existen distintas posibilidades en cuanto al surgimiento de los términos. La primera, se descubre un contexto concreto determinado, se ve por primera vez, la palabra no existe aún, y se acuña conjuntamente con la cosa. Una expresión que no existía puede convertirse inmediatamente en un término, el cual más adelante se disipa al entrar en la circulación general y en la cotidianidad del habla. Esto no viene en el texto de Heidegger. Voy a hacer un paréntesis aquí para que vean de qué trata esta eh, formación del término. Aristóteles sí fue un forjador de conceptos, o sea, usó los conceptos que tenía del griego, como usía. Ahorita vamos a ver los sentidos previos a los usos de Aristóteles de usía, pero tuvo que forjar conceptos nuevos porque la lengua no le alcanzaba. Con los conceptos que ya existían de su lengua, del uso cotidiano de algunos términos, ¿no? Filosóficos o no filosóficos, compuso palabras nuevas. Entonces, ahí viene una de ellas, voy a hacer la transliteración. Está hablando este ejemplo de uno.
Epistemónicos es un término que Aristóteles forja del griego y aparece en, sobre todo, estos textos de lógica en el Organón, en los primeros y segundos analíticos y en los tópicos también, ¿no? ¿Para qué le sirvió este concepto a Aristóteles? Voy a poner el significado. Tiene dos significados en su misma terminología, aunque forja un concepto, no tiene los mismos significados, ¿no? El primer concepto o la forma en que se ha traducido es lo relativo a la ciencia. Esta es, digamos, la traducción más literal, ¿no? E incluso más moderna, pero sería más hacia Aristóteles lo relativo al saber, más que lo relativo a la ciencia, ¿no? Lo que tiene que ver con el saber, ¿no? Y la otra traducción es lo que hace, hace en el término de ejecuta, ¿no? Como, véanlo así, ¿no? Lleva a cabo, ¿no? También, esta es otra de las traducciones, la ciencia, es decir, el saber. Esos son los dos términos, los dos usos que le dio a Aristóteles a este término que forjó, que es epistemónicos. Lo puse epistemónicos, ¿no? Ahí está. Y entonces, adivinen cómo se tradujo esto. Bueno, en las traducciones latinas, pues los traductores se dieron cuenta que Aristóteles inventó una palabra, ¿no? Para sus conceptos y tuvieron que inventar una palabra. Y la primera palabra que inventaron es científicos. Sí, esta palabra la tenemos en nuestra lengua, ¿no? Y de hecho, científico, pues en el español moderno engloba los dos términos, ¿no? Lo relativo a la ciencia y también lo que ejecuta la ciencia, ¿no? Incluso a la persona misma que hace la ciencia, ¿no? Y la otra palabra que inventaron para esto fue scientialis. Esta palabra no tuvo el éxito que tuvo científicos en el latín y entonces pues se quedó, perduró la palabra científicos y con ello se tradujeron estos dos términos. Aristóteles usó un solo término, epistemónicos, que significó dos cosas y los latinos usaron dos palabras diferentes para traducir estos términos. De eso nos está hablando Heidegger, ¿no? De estas palabras que de pronto emergen, ¿sí? Y que previamente no existían. Aquí vemos los ejemplos tanto en el griego antiguo como en el latín. Por cierto, quien propuso estos términos en el latín fue Boecio, ¿no? Boecio fue también un gran aristotélico, un gran traductor de Aristóteles, de hecho propuso varios de los conceptos que se usaron en la Edad Media. Boecio es previo a la Edad Media, de hecho, cuando estaba el cristianismo en su apogeo, Boecio fue uno de los opositores grandes al cristianismo y le costó que le cortaran la cabeza. Entonces, parece que sí alcanzó a traducir por lo menos el Tratado de Lógica del Organón al latín. Él tenía por proyecto traducir toda la obra de Aristóteles al latín, pero pues no le dio la cabeza para ello, ¿no? Entonces, este es el primer contexto, ¿no? Que nos está hablando Heidegger y lo quise poner con el mismo Aristóteles, ¿no? Como un formador de conceptos nuevos. Vamos a la segunda cuestión que tiene que ver con la terminología. En segundo lugar, dice Heidegger, la formación puede proceder de tal manera que el término se fije a una palabra ya existente y que un aspecto del significado que estaba cointencionado con el sentido ordinario, aunque no de manera explícita, se vuelva ahora temático en el significado terminológico. Esto es lo que pasó con Usía, van a ver. Vamos entonces a ver los significados de Usía. El significado habitual. La expresión Usía, en cuanto término fundamental de la investigación aristotélica, proviene de una expresión que tiene un significado habitual en el lenguaje natural. El significado habitual es aquel que una palabra tiene en el habla natural.
Habla natural significa el habla tal como ocurre inicialmente y en su mayoría, y en el que está presente otro modo de hablar con el mundo, a saber, el modo científico. La habitualidad del significado y de la expresión implica, además, que opera dentro de la promedioidad del entendimiento, es decir, en lo cotidiano. Es apto para circular como algo evidente por sí mismo. Se entiende sin necesidad de explicación. La gente comprende una expresión que tiene el carácter de lo habitual sin condiciones. Existe en el fondo común del lenguaje en el que toda persona es creada desde el inicio. Y aquí viene el gran problema, digo, no de usía, sino, bueno, sí, también de usía, de cómo se ha traducido al español con la palabra sustancia, pero es que sustancia no es tanto como del uso tan, ahorita van a ver por qué, ¿no? Tan común comparada con la palabra ser, ¿sí? Y las formas en que se usa ser como un predicado nominal, es decir, Juan es alto, la estufa es negra, ¿no? En ese sentido, como predicado nominal y adjetival, ¿no? El ser, la frecuencia de uso de este ser es este significado que Heidegger nos está describiendo, ¿no? Es un significado promedio que todo el mundo usa sin cuestionar. Así hagan de cuenta que se usaba usía en el tiempo de Aristóteles. Más o menos para hacer la analogía, para que entiendan qué nos está tratando de decir Heidegger con este uso habitual de la palabra usía. Nadie lo cuestionaba. Se usaba así, ¿no? De forma dada, ¿no? Sin embargo, en el caso de usía, no sucede que el significado terminológico haya surgido a partir del significado habitual, mientras este último desaparecía. Más bien, para Aristóteles, el significado habitual existe constantemente y de forma simultánea junto al significado terminológico. Y según su significado habitual, usía significa, ahí va, propiedad, posesión, bienes, hacienda, ¿no? Esto es de alguna manera, se los decía en alguna de las sesiones, que hiciéramos este ejercicio, aunque a Heidegger no le gusta, y creo que lo vamos a ver, de todos modos lo voy a hacer, ¿no? Pensar un poquito por qué usía se volvió ese concepto tan fundamental. Incluso piensen ahorita en el concepto tradicional, ¿no? Que nos vamos a separar de él, pero piensen ahorita como algo que es sustancial, ¿sí? Algo que de alguna manera eh, te puede definir algo de ti. Pues obviamente para los griegos, pues era la propiedad, eran los bienes, ¿sí? Patrimoniales. Esto es realmente, ellos lo miran como algo que era para sí mismos fundamental, esencial. Y ese por eso el primer uso, ¿no? De la palabra usía, algo que te pertenece como tal, sobre todo bienes patrimoniales, ¿no? Bienes raíces, vamos a decirlo en nuestros términos modernos. Es digno de señalar que los entes definidos, cosas como propiedades y bienes del hogar, son tratados por los griegos como cosas genuinas. Ahí está, ¿ya vieron? Entonces, no solo tu casa, sino lo que está dentro de tu casa tiene ese grado de genuinidad. Ajá. Así, examinamos este significado habitual, podemos descubrir lo que los griegos querían decir en general con ser. Aún así, debemos tener cuidado de no deducir arbitrariamente el significado terminológico a partir del significado habitual. Lo acabamos de hacer, no importa, ¿no? Pero solo para hacer el ejercicio, ¿sí? Más bien, el significado habitual debe entenderse de tal manera que nos dirija hacia lo terminológico a través de lo habitual. Y ahí vamos a ver el giro que hace Heidegger. El significado habitual de usía designa un ente determinado y no, por ejemplo, montañas u otros seres humanos, ¿sí? Un ente, recuerden que se puede poseer, ajá, que es propiedad. Y aquí, antes de seguir con esto, quienes acompañaron el seminario pasado, recordarán un poco lo que vimos con Nietzsche. Había un atisbo de superioridad, como se ha interpretado a Nietzsche en algunas cosas, ¿no?
y hablando de estos nacionalismos y estas cuestiones que también con Heidegger hay que señalarlas todo el tiempo, ¿no? Axel nos decía, pues, sí hay que señalarlas, yo estoy de acuerdo, ¿no? Con Nietzsche pasó otra cosa diferente, ¿no? Más bien, su obra fue tergiversada y malinterpretada, ¿no? Diferente de Heidegger, ¿no? Heidegger sí tuvo la voluntad de adscribirse al nacionalsocialismo, ¿no? Nietzsche no tuvo la oportunidad de eso. Nietzsche andaba en otra cosa y hago esta delimitación porque es pertinente, ¿no? Porque en ese momento, cuando hablábamos de las lenguas europeas con Nietzsche, Nietzsche, ¿se acuerdan? Hablaba del caso genitivo, ¿sí? El caso genitivo es el caso de posesión. Cuando algo gramaticalmente se posee. En español ya no tenemos caso genitivo, tenemos una frase preposicional genitiva que se introduce con la partícula de, ajá, para indicar quién es el propietario de algo, ¿no? El, como la mayoría de nosotros estamos de alguna manera involucrados con el inglés, ¿no? Esta marca que nos, la famosa apóstrofe S que nos dicen que es la marca de posesión, es un caso, en realidad. Y el inglés, también igual que el español, históricamente fue una lengua de casos. Y este caso que sobrevivió, el único, por cierto, en los sustantivos, es el caso genitivo. Que por eso nos dice cualquier gramática del inglés que abramos que esa apóstrofe S es posesión. Bueno, efectivamente, esa relación de posesión existía además como un término, no solo en los sustantivos, porque el griego sí tiene esta forma de agregar casos, estas partículas, casos genitivos a los sustantivos para decir quién es el dueño de algo. No bastaba esto, es que lo que quiero que vean es esto. No bastaba la función gramatical, sino que se necesitaba además un concepto para delimitar que una propiedad es de tu pertenencia, es genuina, como dice Heidegger, ¿sí? A ese grado de importancia le daban los griegos a, digamos, a la posesión, a lo que se tiene, ¿sí? Sigo un poquito. Usía es terminológicamente un ente en el cómo de su ser, traducido comúnmente como sustancia, y aquí está el peligro que les digo, queda sin decidir si sustancia representa más que un ente en el cómo de su ser. Entonces, primer ejercicio, un ente en el cómo de su ser. En el significado habitual, ese en el cómo de su ser no se enfatiza, pero las expresiones alemanas también tienen ciertos significados que no solo intencionan un ente, sino también ese ente en el cómo de su ser. Patrimonio, propiedad, bienes, muebles. Usía es un ente que está ahí para mí de manera enfática, de tal modo que puedo usarlo, que está a mi disposición. ¿Sí? Este, digamos, es como la explicación del significado habitual en el griego. Ajá. Eso que está ahí para mi disposición y posesión sobre todo. Ajá. Es ese ente con el que tengo que ver en la cotidianidad, que está ahí en mi trato diario con el mundo, así como también cuando me ocupo científicamente, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que este ente, que son mis lentes, del que me ocupo todos los días y que además me ayuda en mi trato con el mundo, porque si no, no veo ni un carajo, ¿no? En realidad, ese sería el primer uso. El otro uso es cómo yo lo puedo aproximar, este mismo ente, se me ocurre, ¿no? Hacia una pregunta por el cómo de su ser de este ente. Es decir, lo que en la tradición se llamó conocimiento científico, ¿no? Entonces, en realidad, pero estamos previo a eso, recuerden. Si algo intenta hacer Heidegger en sus articulaciones de Aristóteles, es es explicar por qué la ciencia surge de acá. ¿Sí? Sigo. Es ese ente, ok, sigo.
Es un ente privilegiado, fundamental, considerado en su ser, en el cómo de su ser y en el significado habitual, en el cómo del ser que está cointencionado. Entonces tenemos dos lecturas fundamentales. La primera es el ser en el cómo de su ser, no es la habitual, Heidegger nos lo acaba de decir. Y la otra, el cómo del ser que está cointencionado, ¿no? El cómo del ser está cointencionado. ¿Qué quiere decir? Que me acompaña en el mundo, para mi trato con el mundo, ¿no? Este, recuérdense, el significado habitual, que vamos a ponerlo. Significado griego habitual. Ahí está la cointención, ¿no? Entonces sigamos. Esto sugiere que desde el comienzo, ser para los griegos significa estar ahí. Esto es uno de los conceptos fundamentales de la filosofía heideggeriana, por lo menos de la primera fase del desarrollo previo y posterior a ser y tiempo, ¿no? Y hay un término que usan ser y tiempo que es Vorhandenheit, que es lo que está a la mano. Ajá. Este término de usía, este concepto de usía, es como un forehanden, ¿no? Algo que está ahí, ¿no? A mi alcance, que por eso yo lo puedo poseer, ¿no? Ese estar ahí se refiere a eso, que me ayuda a mi trato en la cotidianidad con el mundo, ¿sí? Entonces sigo. La clarificación ulterior de los entes en su ser debe orientarse hacia la pregunta, ¿qué significa ahí? ¿Sí? En alemán es das. ¿Qué significa este ahí? ¿Sí? El ser de los entes se volverá visible a través de la clarificación del carácter de estar ahí de los entes, ¿no? Ahí es donde Heidegger empieza a delimitar. Tenemos entonces el concepto habitual de usía en su trato genuino, en su cointencionalidad del mundo, de la cosa, ajá, en su ahí. Y esta diferencia de la I también nos va a permitir construir el significado conceptual que en Aristóteles tiene el término usía. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Hasta acá alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Ok. Bueno, y si quieren avanzamos un poco más y al final hacemos una ronda de preguntas. Sigo. Podemos ver ahora cómo el significado terminológico de usía se deriva del habitual. Usía, en su uso habitual, es un ente determinado en el cómo de su ser. Ahí va la delimitación. El cómo solo está cointencionado, ¿no? Entonces, sí parece que está en el cómo de su ser, ¿no? Porque arriba Heidegger nos decía que no, pero más bien ese cómo de su ser se dirige a la cointención. Y la cointención, recuerden, es que en el ahí de las cosas, ¿no? Por ejemplo, este ente que está ahí a mi alcance, ¿sí? Hay una cointencionalidad, ¿sí? Mi trato con ese ente. El significado terminológico, en cambio, dice Heidegger, tematiza ese cómo del ser que antes solo estaba implícitamente comprendido. Y aquí viene la diferencia fundamental, repito, tematiza ese cómo del ser que antes estaba implícitamente comprendido. Esa tematización es la que Aristóteles propone o inventa. Ajá. De alguna manera, este conocimiento implícito es un conocimiento que, por eso yo les ponía el ejemplo esta partícula de español que es la partícula ser, que lo damos tan implícito, de verdad, que nadie en la cotidianidad se pregunta qué ese es de la tortilla es amarilla o la tortilla es azul. Nadie lo hace en la cotidianidad, precisamente porque no estamos tematizando el cómo del ser de la tortilla. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Y esto no vale solo para el cómo de este modo de ser, sino para todo ente. Otra cosa fundamental, ¿no? Que también está en Aristóteles. Usía puede significar, uno, el ente directamente en el cómo está cointencionado, significado habitual, ya lo vimos, y dos, el cómo de un ente directamente, el ente, perdón, está cointencionado, ¿no?
Eh, Aquí el énfasis es el cómo, recuerden. Parece un poco confuso, pero el énfasis está en cuanto a la cointencionalidad o en cuanto al cómo, ¿sí? Por eso nos dijo claramente Heidegger, es ambiguo. Incluso en la explicación que él nos está dando hay un dejo de ambigüedad, ¿cierto? Ok, sigo un poquito. Por tanto, usía significa uno, un ente y dos, el cómo del ser. Ajá. Seriedad. Ser en el sentido de ser ahí. Usía en el sentido de ser ahí contiene un doble significado. Uno, el ente que está ahí y dos, el ser del ente que está ahí. Esto es lo que resume lo que estamos diciendo. ¿Sí? El ente que está ahí, si ustedes pueden ver, es en realidad el término cotidiano para los griegos. Lo que está cointencionado, lo que está a la mano, lo que está a mi alcance. Y el ser del ente que está ahí es donde hago la tematización. Ahí sí me interesa cómo en ese ahí es el cómo del ser que está ahí. Por eso decimos ahí está que está tematizado, ¿sí? Ahí es donde surge Aristóteles con esta diferencia. No es casual que la designación griega para las cosas que primero se encuentran sea pragmata. Pragmata, de ahí viene obviamente la palabra pragmático, si le suena. Pragmata significa entonces, vamos a hacer otro subrayado, pragmata significa entes con los que uno constantemente tiene que ver. Eso significa pragmata, ¿no? Y grémata, lo que se toma en uso. Estas son dos diferencias fundamentales que obviamente nos brinda el trato de los entes que tenían las cosas para los griegos. Lo que está constantemente ahí y además cómo lo uso, ¿sí? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que necesitamos algo? Precisamente en nuestro trato cotidiano con las cosas, en nuestro uso, ese algo ya no está. Chin, se me acabó el desodorante, ¿no? Ahí en ese trato cotidiano es cuando en el uso, en el grémata, nos damos cuenta que ese ente ya no está ahí, ya no es prágmata, ya no está constantemente con nosotros, ¿ok? Ambas remiten al significado fundamental de usía. Pues es obvio, ¿no? Si es cointencional, si en realidad está en mi forma de vérmelas con el mundo todo el tiempo, pues pragmata y grémata obviamente son fundamentales, ¿no? Aristóteles dice en la metafísica que la antigua pregunta Tito on, ¿qué es el ente? Así se traduce esta pregunta, es en realidad la pregunta por el ser de los entes. Tis he usía, ¿sí? Entonces hace un viraje bien interesante, vamos a ponerlo aquí abajo, de Tito on, que es el ente, hacia la pregunta fundamental, Tis he usía. Ajá, la pregunta por el ser de los entes. Y aquí Heidegger nos está diciendo un poco que usía se acerca más al sentido de ser. ¿Sí me siguen? Si no hay preguntas hasta acá, ¿vamos bien? Ok. Aristóteles lleva la investigación científica por primera vez a este fundamento, un fundamento que incluso Platón nunca percibió. Si hay que decirlo, este es la diferencia fundamental entre la filosofía aristotélica y platónica. Sí. Si se puede decir que algo delimita estas dos filosofías, es esto, tal cual. Sí. Platón estaba a punto de encontrar y le daba la vuelta. Vámonos, ¿no? Y otra vez, iba a llegar y le daba la vuelta a esa tematización del ser en el cómo de su ser. ¿Por qué? Es un misterio, sí. Pero Aristóteles no. Aristóteles sí desde un principio vio esta tematización y la hizo concepto, ¿no? Ok, vamos a entrar a otro apartado. Entonces, ¿hay alguien que quiera comentar algo, preguntar algo?
¿No? ¿Todo bien? Ok, perfecto. Entonces, recuerden que acabamos ahorita de solo hablar del significado más habitual. Claro que ya está aquí mezclando Heidegger el significado cotidiano para contrastar. Pero ahora sí, vamos entonces con el significado terminológico de usía, este que forja Aristóteles, ¿no? Usía es el título del objeto de la auténtica investigación fundamental para Aristóteles y para la filosofía griega en general. Si uno se da a sí mismo la tarea de esclarecer el significado de un término así, está obligado a mantener a la vista el contexto concreto al que éste se refiere. El término usía surge de diversas maneras. La expresión usía surgió como término a partir de una expresión que era común en el lenguaje cotidiano y que designaba un ente determinado, a saber, entes con el carácter de propiedad, posesión, hacienda, etcétera. Ya lo vimos, ¿no? Queremos tomar este significado habitual de usía como una pista en la medida en que preguntamos si, en algún sentido, aspectos del significado habitual ya están contenidos en el significado terminológico. ¿Y cuáles serían esos aspectos, no? Pero solo como una pista. Por medio de ella indagaremos el significado terminológico, según sus aspectos de sentido, más que deducir el significado terminológico a partir del significado habitual. Lo que caracteriza el significado habitual es que no solo expresa un ente, sino un ente en el cómo de su ser. Por hogar, entiendo un ente que está ahí en un sentido explícito. Ese ente que inicialmente y en su mayor parte está ahí en la vida, dentro del cual la vida, en su mayoría, opera fácticamente, a partir del cual la vida, por así decirlo, se raspa su existencia. Eso está muy bonito, ¿no? La vida en realidad, en su vivir, eso es lo que dice fácticamente, ¿no? Ahorita es fáctico porque estoy viviendo, en cualquier momento la facticidad la puedo traer ante mis ojos y en ese fácticamente raspa su existencia, ¿no? Entonces vamos. Así, en el significado habitual de usía yace una duplicidad, un ente, pero al mismo tiempo en el cómo de su ser. El significado terminológico se distingue por el hecho de que enfoca precisamente ese cómo del ser, que Usía no designa primariamente un ente, sino el cómo del ser de ese ente, con el que un ente determinado está cointencionado. Entonces, ahí está. Pasamos de uno a otro, pero el original es la cointencionalidad hacia la pregunta, el giro de en el cómo de su ser. Cuando uno usa el término usía, incluso en su significado habitual, se quiere decir un concepto determinado de ser. Usía como einai, ¿no? Que es la palabra griega para ser. Usía es como un tipo de participio. Ajá. Einai tiene su significado completamente determinado de ser, que surge a partir de la comprensión primaria que los griegos tienen de los entes que inicialmente encuentran. Y este sentido primario de ser es el que todavía resuena en el significado terminológico. En todo caso, hemos ganado una orientación respecto a la multiplicidad de significados de esta expresión en la medida en que significa, uno, entes en el cómo de su ser y dos, el cómo de ser de los entes. En cada caso, el énfasis se coloca en otra dirección, repito. Entonces, vean el énfasis. Entes en el cómo de su ser. Y el segundo énfasis es el cómo del ser de los entes. No es lo mismo. Ajá. Ahora solo nos interesa el significado terminológico. La multiplicidad del significado terminológico debe determinarse con mayor precisión. Estamos tratando usía con el propósito de ver qué es lo que logos, el jorismos, dicen realmente, lo que dicen originalmente y auténticamente al definirlos, la relación con esto, ¿no? Usía, en el significado terminológico,
es tratada en vista de la multiplicidad de sus significados. Si sienten que se hicieron bolas, no se preocupen. Es lo que Heidegger nos está diciendo, ¿sí? Esta ambigüedad está presente en la usía. Entonces vamos. Y en ese sentido terminológico, usía significa uno, entes o diversos entes, de tal manera que el cómo de su ser no está directamente enfatizado. Y dos, precisamente el ser de los entes. Otra vez, ¿no? Es la forma de decir los dos conceptos, el habitual y el terminológico. Ajá. Eh, Dice Heidegger, dentro de ambas direcciones fundamentales de sentido del término usía, nos encontramos con una multiplicidad de significados que ahora estudiaremos más de cerca. Si existiera un tipo de investigación que tomara al ser como su tema, entonces este tipo de investigación que tiene por tema el ser de los entes estaría de algún modo obligada también a mantener a la vista a los entes. ¿Sí? Esto, a ver, ¿cómo se los explico? Quiero estudiar el ser del martillo. No sé por qué tengo un martillo en mi escritorio, pero bueno, quiero estudiar el ser del martillo. Pero pues para estudiarlo, pues no me interesa el martillo, realmente. Esto es un error. Heidegger nos está diciendo, vas a estudiar el martillo y no vas a tomar un martillo para estudiarlo. ¿Cómo vas a estudiar el martillo? ¿No? Es precisamente esto. Para hablar del ser del martillo, necesito estar en trato con el martillo. Ajá. Ok. Gracias, Martillo. Sigamos. Dentro de ambas direcciones fundamentales de sentido del término usía, nos encontramos con una multiplicidad. Ah, aquí ya lo dije, perdón. Pues en última instancia, solo a partir de los propios entes puede recogerse el carácter de su ser. Así, los entes deben necesariamente ser tomados en cuenta. Dentro de tal investigación, todo concepto de ser tiene un carácter doble específico en su significado. Ok. Vamos a ver entonces estos significados fundamentales. Usía como entes. Déjame ver un poquito esto, que no veo. Ok. De las direcciones fundamentales de significado del término usía, elegimos inicialmente aquella que intenciona a los propios entes. En este uso aparece la expresión usía se dice de diversos entes en la medida en que posee diversos caracteres de ser. Los entes mismos son siempre descubiertos de forma primaria, antes que el ser. Aristóteles, en la Metafísica, libro 7, dice, el ser de los entes se muestra de la manera más clara en los sómata. Ya obviamente aquí les debe resonar la palabra, la expresión soma, que soma suele traducirse de forma cotidiana como cuerpo. Ajá. Entonces, dice Heidegger, repito, el ser de los entes se muestra de la manera más clara en los sómata. ¿Qué quiere decir eso? Si traducimos soma como cuerpo, debemos notar que la corporalidad para los griegos no significa materialidad. Está cabroncísimo esto. Ni tener el carácter de sustancia. Y en el sentido más habitual, si quieren ustedes decirlo, más tradicional en tener la palabra soma, incluso en psicología, que hay psicólogos acá se dicen, oh, está somatizando, ¿no? Y se habla del cuerpo. Nada que ver con los griegos, ¿no? Nada que ver con los griegos. Ese soma. No es el carácter material ni el carácter de sustancia. Sigo. Más bien, soma significa una forma característica de lo que irrumpe, la evidente presencia de un ente que está ahí, de tal forma que más tarde, tosón, soma, es decir, tosoma, equivale a un tú. O sea, esa presencia de lo que irrumpe puede equivaler al tú. ¿Cuál es
la persona por excelencia, y aquí sí la lingüística me va a ayudar para explicar esto que está diciendo Heidegger, que parece que no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué pasa de soma, de esa presencia que irrumpe al tú? Bueno, si se acuerdan sus clases de español, inglés o las lenguas que hayan estudiado, todas las gramáticas van a decir, hay una primera persona que es yo, hay una segunda persona que es tú y hay una tercera persona que es ella o él, la tercera, ¿no? Bueno, resulta que los lingüistas se fueron más lejos y dijeron, solo hay dos personas gramaticales, yo y tú, la primera y la segunda. La tercera persona le llaman la no persona en realidad, no es que no exista el pronombre, existe. Pero ¿por qué en lingüística a ella, él, ellos, ellas, etcétera, eso, esa, le llaman la no persona? Porque puedo hablar de esa persona sin que esté presente, ¿sí? Pero el tú, la segunda persona, necesita, como dice Heidegger, que irrumpa, que esté evidente presencialmente el tú. Si te estoy hablando es porque estás aquí, en tu irrupción, en tu presencia inmediata frente a mí. Por eso está diciendo que ese soma equivale a su, que es tú. ¿Sí queda? Esa irrupción material es la irrupción de la segunda persona, del pronombre de segunda persona. Y los griegos lo entendían perfectamente bien. Vean cómo no tiene que ver con la materialidad. ¿Sí? Dice un poco más Heidegger. Y después, soma, por eso soma llega a significar esclavo, en el griego antiguo. Prisionero, un ente que me pertenece, que está a mi disposición, aquello que está ahí para mí en su irrupción y evidencia. Y aquí vean cómo efectivamente del término usía, de la pertenencia de las cosas, ¿sí? Materiales que están en mi haber, en mi ahí cotidiano, hubo este desplazamiento, ¿sí? Hacia aquello que de pasar de una presencia que irrumpe, este desplazamiento de aquello que me pertenece pasó al soma con ese sentido de esclavitud, ¿sí? Sigo. Este significado también debe ser escuchado. Tales sómata son, por lo tanto, no solo cosas corporales, sino también animales, árboles, tierra, agua, aire, los física, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver con la naturaleza, ¿no? E incluso el Uranos, ¿no? El cosmos, ¿no? El Uranos, esta cuestión. No solo cosas inertes, sino entes que, de forma inicial y en su mayoría, están ahí en la cotidianidad de la vida. Eso es sómata, en esa irrupción. Aristóteles dice que estos entes, Aristóteles dice de estos entes que para él, creo que no viene la traducción en griego, lo que Geusia, a ver si viene más adelante. Directamente y de forma primaria. Aquí me faltó algo. Esto debe significar que comparecen, ¿no? Que salen frente a la vista, ¿no? Adelante lo debe explicar, ¿no? Aquí sí, aquí está. La usía se muestra en ellos. Eso es lo que quería decir, ¿no? Directamente y de forma primaria, la usía se muestra en ellos. No, sí es la traducción de esto, perdón. Repito. Aristóteles dice de estos entes, de los sómata, que la usía se muestra directamente y de forma primaria en ellos. Eso es lo que dice en griego. ¿Sí? Entonces, algo que irrumpe en su presencia inmanente es porque la usía está haciéndose presente. ¿Sí? Ya sea para mi trato con ella como cosa, un útil, un martillo, ¿sí? O el otro trato,
Ok, sigo, ¿eh? Si hay otro tipo de ente que calificamos como usía, es una cuestión abierta. Dice Usiai homologomenai. Cada una dice lo mismo que otra sin condiciones. Eso es lo homologumenai, ¿no? Lo que dice lo mismo sin condiciones. A saber, que estos entes son. Estos entes son abordados en sentido genuino como entes en la evidencia del ser ahí natural. Ujú. Vamos a hacer comentarios aquí, ¿qué les parece? Si está algo denso, ¿no? ¿Me esperan tantito? Un segundo en lo que comentan. Vamos a comentar qué les parece y cerramos la sesión aquí. ¿Sí? Eh, o preguntas que quieran comentar o decir. Yo, con el ser el ser en el cómo de su ser, es, es lo pragmático. Lo pragmático está relacionado con eso porque lo pragmático es, acuérdate, aquello que está siempre frente a mí en mi uso cotidiano, ¿no? Los pragmata, ¿no? Están los grémata y los pragmata. Eh, los pragmatas son aquellas cosas que están siempre presentes ahí. Y los grématas son las cosas que de esos presentes uso. Entonces, claro, el trato del ser en el cómo su ser, en ese sentido cotidiano, sí es también pragmata, ¿no? ¿Sí? Es que, o sea, el ser tiene utilidad, En ese sentido, sí. En el uso cotidiano, sí. En el uso griego cotidiano, sí. Pero el sentido terminológico de Aristóteles se va desmarcando poco a poco de eso. Cuesta trabajo. Vean cómo a Heidegger le está costando mucho trabajo de marcarlo de esa utilidad. Pero dice, sería un error ignorarla, esa utilidad. Sería un craso error. Debemos escucharla, porque precisamente la tradición lo que ha hecho es ignorar esa utilidad y entonces solo leer la usía como sustancia, ¿sí? Pensando que Aristóteles solo la usa así, y no es cierto. Aristóteles sí tiene este juego ambiguo. Ujú. y la relación que hay entre, más bien hay relación directa entre usía y soma, Sí, que es aquello que irrumpe, la irrupción de lo presente. pero esa es la Por- soma, ¿no? ajá, precisamente todo aquello que irrumpe en su irrupción trae consigo la usía, el cómo de su ser. A Imagínate ver, que irrumpe frente a ti algo que nunca has visto en la vida, o sea, algo amorfo incluso.
algo que no tiene forma, algo que incluso tiene un color que no alcanzas a distinguir. Lo primero que te vas a preguntar es, ¿qué es eso? ¿Sí? Porque en esa irrupción sómata, en realidad no tienes una familiaridad con su usía, porque en realidad no sabes qué es esa cosa. ¿Sí, Axel? Más o No, menos, no, ¿no? no, esta me está costando mucho. ¿Cómo? Va de nuevo. Va, Te encuentras una cosa amorfa material frente a ti, aparece en tu cocina. sí, Y esa chingadera tiene colores diferentes y no sabes qué es, ¿no? Y entonces lo primero que te preguntas es, ¿qué es eso? Bueno, la irrupción de eso es sómata, ok, ¿sí? Y esa cosa que para ti no es, tiene un trato ajeno, no lleva consigo su usía, porque no puedes delimitar qué es. Por el contrario, si de pronto entrara a tu cocina un caballo, ah, ese caballo en su irrupción sería sómata, pero como tú conoces a ese ente, también lleva consigo su usía, porque sabes que es un caballo. ok. ¿Sí? Y el cómo de su ser? El cómo de su ser, ahí estamos en eso, ¿no? Lo vamos a retomar en la siguiente sesión. Heidegger lo que nos está diciendo es, en el cómo de su ser es en realidad el ser del ente. El siguiente paso es esto, ¿no? Digamos, hay tres fases que Heidegger nos está dando. La primera es la cointencionalidad, el uso cotidiano de usía como con los objetos, mi trato con los objetos del mundo. Segundo, el uso terminológico de Aristóteles, que es el cómo de su ser. Y el siguiente desplazamiento es cómo es ese ser de los entes. Ajá. Hacia allá va la pregunta del cómo es su ser, es cómo es ese ser y qué es ese ser. Y si hay distintos tipos de ser. Perdón, perdón. No es su ser. ¿Sí? Entonces, la cointencionalidad, el uso terminológico, o sea, ya representan el método de Heidegger. No, eso representa, bueno, sí, sí, porque te decía que nadie se lo preguntó previamente, ¿no? Filosóficamente. Entonces sí, sí representa el que Heidegger esté haciendo hablar a la lengua griega en su cotidianidad y en su uso terminológico. Entonces, en ese sentido sí representan su método de trabajo. Que la idea es que no solo con el griego, este digamos que es incluso un método de trabajo, que toda lengua te pueda hablar así, en su uso cotidiano y en un sentido más terminológico. Es decir, que la lengua misma te permita preguntarte por el cómo del ser de los entes. Es decir, que el español nos dé esa posibilidad de usar en sentido cotidiano, y ahí sí viene entonces eh, lo que les ponía, por ejemplo, de la estufa es negra, ese es cotidiano que nadie se pregunta, a nadie le interesa. Alguien puede nacer y morir sin preguntarse nunca por ese es de la estufa es negra. Pero entonces cuando surge la pregunta, ahí deja de ser lo cotidiano, porque me importa
No solo que la estufa sea negra, sino qué es ese ser, en el cómo es su ser de la negritud de la estufa, o negrura, como quieras llamarla, ¿no? El cómo del ser, a ver, espérame. El cómo de su ser, El cómo de su ser, en tanto que la estufa es negra, y el cómo de su ser es en tanto en que tiene esa negritud. pero por ejemplo, el cómo de su ser reflejaría el soma, ¿no? O sea, el cómo apuntaría hacia el soma. Sí, pero acuérdate que puedo hablar de la estufa. Legain, logos es algo que puedes traer a la luz, puedes hacer comparecer. Y se suele traducir como incluso palabras o discurso, logos. ¿Por qué se traduce a veces como palabras o discurso? Porque logos es la forma fundamental en que yo, por medio del hablar, puedo hacer aparecer, no físicamente, sino puedo evocar la estufa negra para ti. Puedo ponerla ante tus ojos sin que necesariamente tenga que mostrarte una estufa negra. Entonces, esa función de logos también tiene que ver con la usía, solo que ahí no hay sómata, porque no hay una irrupción física de la estufa negra, ¿sí? Entonces recuerda, sómata es la irrupción física, como el martillo. Aquí el martillo sí es sómata, porque lo tengo aquí frente a mí. Pero si yo lo dejo y te empiezo a decir, bueno, este martillo Axel pesa como medio kilo, yo creo, ¿no? Tiene además un desarmador, ajá, que es etcétera, etcétera. Lo que estoy haciendo ahí es dejar el sómata de lado y usar el logos, Ya que te es entendí. traer al martillo por medio del habla, traerlo a tus ojos, que comparezca, eso es el término que usa Heidegger, ¿no? Develarlo, desocultarlo Ese sería el uso terminológico. y un poquito más, ¿no? Y un poquito más. Acuérdate que al principio no hay una distinción tan clara entre el terminológico y el habitual. Ahí vamos avanzando, vamos desenrollando hasta pum. A ver si hay ahorita algo más Dale, y dale. regreso. Está chido, está chido. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Has, no sé si estuviste toda la sesión, pero estábamos hablando de la usilla. No te oyes, Has. ¿Ya me oyes? Ya. Ok, no, no estuve toda la sesión porque pues me vine para la casa y llegué tarde, pero a ver, ahorita en lo que estoy oyendo, si me enseñas el martillo, es ómata. Si no me lo enseñas y me hablas de él, es lobo. Ujú. ¿Y dónde queda la usía? En las dos. ¿Cómo en las dos? Es por lo que Heidegger nos está diciendo precisamente. Sómata, de soma, de cuerpo. Sómata, Has, te permite, cada vez que el martillo irrumpe en tus ojos, Ajá. te permite saber qué es. Eso de alguna manera que ya sabes, que no te tienes que preguntar todo el tiempo por qué es lo que estoy viendo, es la usía. Ah, ok. Ah, por eso te digo en los dos. Y si Sí. yo te digo, mira, se me olvidó el nombre de esta cosa con el que clavo clavos y tiene también un gancho para jalarlo, ¿no? Tú me vas a decir, no seas güey, se llama martillo, ¿no? Ah, sí, Y martillo. ahí está la usía. Exacto. Ok, entendido. Está Gracias. chingón, ¿no? Sí. ¿Qué más? Mm, mm. Yo nomás tenía esa duda ahorita. Ok, Gracias. no, ¿de qué?
¿Alguien más? ¿Preguntas? Hablen ahora. Emanuel, por favor. Gracias. No te oyes, ¿eh? Está apagado tu micro. Todavía no te oímos. Como que sigue apagado. No te oímos, ¿eh? O sea, continúa el botón este, apagado. O sea, ni siquiera se ve que el botón ha cambiado, sigue como en rojito. Ahora sí, a ver. Listo, solo no recordaba cómo se activaba de nuevo esta cosa que sirve para que me escuchen, que vendría siendo ese, como tal, su CIA, Exacto. y el que para que me escuchen, esta cosa vendría siendo entonces el logos, Sí, traerlo en palabras, ¿no? Sin que muestres la cosa con la cosa misma. exactamente, porque pues ni lo veo, ¿no? O sea, sé que aquí está, o en teoría ahí está, Ujú. suponemos que ahí está, aunque ni siquiera lo vemos, pero interactuamos con tus características, con tus facultades, con tus cualidades de este ente. Entonces, pues es curioso, yo también a veces me pregunto mucho cómo es que simplemente damos esta clase de cualidades de algunos entes por sentado, como de que simplemente existen porque sí, o sea, no solo porque sí, sino que ya es tan habitual que ya no lo cuestionamos tanto, ¿sabes? Sí, Entonces, me exacto. gusta mucho poder ir un poco más adentro más allá de su sentido solo pragmático. Creo que vendría siendo entonces el gérmata, ¿cómo habías dicho? Grémata, grémata. Gérmata, ¿me podrías definir de nuevo el gérmata, por favor? El grémata es el uso que tenemos de los entes en su cotidianidad. Ok, entonces, pues más allá de eso, pues le resulta un aspecto muy bello a la vida porque es como saber, ok, ahí está y lo veo, interactúo, puede que no esté, pero sé que a final de cuentas yo lo capto, ¿sabes? O sea, lo puedo traer a mis memorias. Si yo te describo esta cosa verde que es redondita y te da un sabor como extraño en la boca, muy ácido, ¿sabes? Incluso se te puede empezar a hacer agua a la boca, es gracioso, es curioso, vaya. Y por ejemplo, de ahí el cómo pues es necesario interactuar con el propio ente para entender su ser, porque, por ejemplo, yo puedo tratar de entender todo lo que se encuentra en este ente de esta torre que dicen que se encuentra en París, en Francia, pero a final de cuentas, pues nunca he interactuado con ella, ¿no? No sé cómo huele, no sé cómo se siente al Ujú. tacto, Sí, sí, sí. cómo la dimensionaría al lado mío, pero sé o tengo la hipótesis de que ahí está, como decir a qué huele Saturno. Ujú. Entonces, es más interesante. Tenía más que nada esa duda con el Gérmata, Grémata. como que Sí, ahí fue donde me había extraviado y pues ya. Gracias, gracias, gracias gracias por por el comentario, Emanuel. Y sí, fíjate que es mm, mucho más allá del sentido común, tal como lo dejas ver la filosofía de Aristóteles, ¿no? Es realmente cuando empiezas a mirar todo aquello que está y no está frente a tus ojos, estás tomando este sentido más, más originario de Usía, ¿no? Estás
acercándote a eso que es como es en su ser. Y realmente tenemos en la vida cotidiana muy pocos momentos en que hacemos eso. Si tuviéramos el ejercicio de hacerlo diario con algo, la vida tomaría otro sabor, pero no nos damos Estos chance de eso. 5 minutitos, eso ya sabe diferente. Sí, exacto. Gracias, Emanuel. Gracias, Octavio. ¿Alguien más? Si no, ya cerramos por acá. Bueno, pues entonces, gracias por su presencia el día de hoy. Supongo que Jorge viene en 8 días y yo los veo en 15. Vamos a seguir retomando desde el apartado donde nos quedamos. De ahí apenas empezamos el apartado alfa del término más profundo sobre, más bien el uso terminológico de usía. De ahí vamos a retomar. Y ya de ahí, terminando de revisar este breve texto, que ya se los compartí, por cierto, está en el Telegram, nos vamos directo a Aristóteles, ¿no? Esto, digamos, es como el preámbulo, porque Aristóteles sí es grande, grande, grande. ¿Sale? Pasen linda noche, nos vemos. Gracias, Nos vemos el miércoles. nos Descansen. vemos. Buenas Gracias, noches nos a vemos. todos, Buenas descansen. noches, Gracias, igualmente. gracias por estar por acá. Gracias. Nos vemos.